Muy buenos días, gracias por sintonizar Telefuturo y sus canales en todo el territorio de la República para esta propuesta conjunta con la Arquidiócesis de la Santísima Asunción que denominamos Esto dice la Iglesia. Hoy, en el segundo domingo de Pascua, domingo de la Divina Misericordia, queremos hablarles de una propuesta de seguimiento del Señor que surgió hace 50 años, o sea, faltan algunos días para que sean 50 años. Una congregación religiosa paraguaya que se denomina Vida Evangélica. Para hablar de esta congregación, de estos 50 años, de estas bodas de oro, de la fundación, de la historia y del presente y del futuro, hemos invitado a la hermana Angélica Gavilán. Ella es actualmente la superiora general de la congregación y fundadora, una de las fundadoras, cofundadoras por decirlo así, de las primeras religiosas. Hace 50 años hizo sus votos, o se va a cumplir seguramente después, ¿verdad? Y la hermana Petrona Benítez Frutos, que es miembro también de la congregación y fue superiora general también. Es una congregación paraguaya, por eso le tenemos a la superiora general acá. Generalmente están allá por Roma las superioras generales y los superiores generales de las congregaciones, ¿verdad? Hermana Angélica, muy buenos días y ya te adelanto las felicitaciones y bendiciones por los 50 años de la congregación Vida Evangélica. Buenos días y gracias por estar acá. Buenos días, Roque. Somos nosotras las agradecidas por invitarnos a tu programa. Estamos muy contentas de estar aquí y en realidad somos la segunda congregación nacida en Paraguay. Las primeras son las hermanas dominicas del Espíritu Santo, Santísimo Sacramento, y nosotras, la congregación Vida Evangélica, nacida en realidad el domingo de Pascua, en la parroquia San Cristóbal de 1973, pero la fecha es 22 de abril, por eso que vamos a celebrar dentro de 15 días. Muy bien, gracias hermana. Hermana Petrona Benítez Frutos, buenos días, gracias por estar en el programa. Buenos días, sí, ya acepté también la invitación porque para nosotros es un acontecimiento muy importante cumplir 50 años de vida religiosa y con la primera profesión de nosotras, las 4 religiosas, se inició la congregación Vida Evangélica. Muy bien. Eso es importante. No te olvides mirar tu cámara, sí. Ya te asignamos así directamente. ¡Bup! Directo. Entonces estamos hablándole a la gente que nos ve que realmente están en todo el territorio nacional. Dicho sea de paso, dentro de un mes estamos cumpliendo 16 años de emisión ininterrumpida del programa. No aprende por ahí de pobre. Se escucha mucho, ciertamente se escucha mucho, sí. 16 años no es poca cosa, ¿eh? A pesar de que el tango dice 20 años no es nada, que febril la mirada, dice. Bueno, hermana Angélica, hermana Petrona, cuéntenos así un poco cómo fue el tema del nacimiento de la congregación Vida Evangélica. ¿Qué pasó en esos días de abril de 1900? ¿Cuánto dijiste? 73. De 1970. Ah, la pinta, época difícil, época muy difícil. La década del 70, recordamos la Pascua Dolorosa de 1976, cuando hubo una brutal represión de la dictadura a las ligas agrarias cristianas en Misiones y también hacia el norte. Y creo que también el fundador tuvo su historia con la dictadura, ¿verdad? El padre Raimundo Roy. Ahora, sí. Cuéntenos, ustedes que eran jovencitas, inquietas, él ya posee cuando fundaron esta congregación. Cuéntenos nomás. No sé quién va a comenzar. Sí, es cierto que nosotros nacimos después del Concilio Vaticano II, ¿verdad? Entonces, ahí se vivían muchos cambios como iglesia, ¿verdad?
muchos cambios. También los sacerdotes, las religiosas dejaron de usar hábito inclusive. Y nosotros teníamos también el deseo de ser religiosa, ¿verdad? Y nos encontramos, un grupo de chicas, y hicimos nuestras reflexiones, discernimientos, y ahí íbamos caminando para que surja esta nueva congregación. Sí, deseo de ser religiosa, pero con este énfasis, ayudar a la iglesia en nuestro país, pensábamos en ese momento, y a nuestro país. Y pensábamos que lo mejor que podíamos ofrecer a nuestro país era el servicio de la evangelización. Por eso también el nombre de nuestra congregación, Vida Evangélica. Ahora, uno lo que se pregunta inmediatamente es, ¿y por qué crear una nueva comunidad si había muchas comunidades religiosas femeninas en el país en ese momento? ¿Qué pasó? ¿Qué les inspiró a ustedes junto con los fundadores, la hermana Antonina Gañón y el padre Raimundo Roy? Ellos figuran como los fundadores, pero sin ustedes no hubiese habido fundación. ¿Qué les llevó? ¿Por qué? Bueno, nosotros queríamos vivir en una estructura más abierta y dedicarnos más al trabajo pastoral específica parroquial. Entonces para eso se necesitaba no tener estructuras rígidas como es tener un hospital, una institución educativa, sino estar más libre, más disponible. Y en eso hemos coincidido todas, en estas motivaciones, deseo de ayudar a la iglesia, a nuestro país, y desde una estructura más abierta que responda un poco a las orientaciones de la iglesia en ese momento. Es interesante lo que mencionaste, hermana Petrona. Además de lo simbólico políticamente en la vida del país, el 73 estaba muy fuerte y muy dura la dictadura, la tiranía de Alfredo Stroessner, y mucha tensión también con la iglesia tenía en aquel entonces, porque tengo entendido que el arzobispo era Monseñor Rolón. Monseñor Rolón. Él les apoyó mucho. Ismael Rolón, sí. Hermana Petrona. Sí. Mencionaste el tema del contexto eclesial. Sí. Ya post Concilio Vaticano II, y aquí en América Latina había una ebullición de cómo bajar el Concilio Vaticano II y sus orientaciones. Sí, ciertamente nosotros decimos siempre, somos postconciliares, ¿verdad? El Vaticano II. Y había tantos documentos, ¿verdad? Medellín, Puebla, y nosotros éramos muy inquietas, por decir así, nos informábamos, leíamos siempre los documentos, el Vaticano II, Medellín, y ahí estábamos descubriendo, ¿verdad?, que la iglesia, a pesar de estar viviendo ese momento muy difícil de la dictadura, pero nosotros queríamos hacer una evangelización con el pueblo. Y entonces eso nos llevó un poco a un discernimiento formal, y ahí estamos. Yo no creo que hasta ahora nosotros no cambiamos esa idea, ¿verdad? Que estar con el pueblo, evangelizar con la gente más sencilla, donde no puede llegar muchos agentes pastoral, nosotros procuramos estar presentes. Esa es un poco la idea, de estar un poco con el pueblo. A ver, hermana, ¿podés o querés ahondar un poco en la reflexión del tema del contexto eclesial muy particular que vivía el mundo y también el Paraguay, la iglesia en el mundo después del concilio y la iglesia en el Paraguay después del concilio? Sí. Hermana Angélica. Bueno, en el Paraguay sobre todo se vivió un despertar muy fuerte en cuanto a todo lo que significó la renovación litúrgica misma, y yo recuerdo muy bien a Monseñor Hacha, por ejemplo, que recorría los lugares, grupos parroquiales, para darnos las nuevas orientaciones. O sea que había una pasión, parece, por parte de la iglesia en el Paraguay por renovar, por actualizarnos. Y nosotros estuvimos envueltas en eso, estuvimos mucho con Monseñor Hacha mismo, Monseñor Rolón, por supuesto, Marisevich, por otro lado. Nos tocó estar muy cerca de todos ellos. Y fue una vivencia muy fuerte, muy especial.
y se quería canalizar lo mejor posible todo ese esfuerzo de renovación grande que fue el Vaticano II. No sé si Petrona quiere agregar más algo sobre eso. Sí, nosotros concretamente estuvimos en esa época en la parroquia San Cristóbal, ¿verdad? Y allá estuvieron los canadienses, el equipo canadiense, ellos, la parte de liturgia, todo esto, entonces nosotros vivenciábamos muy de cerca todos los cambios litúrgicos y entonces nos motivó bastante. Nosotros éramos catequistas, éramos grupos juveniles, todos nosotros estuvimos muy de cerca. Y la formación, desde el primer momento los canadienses también daban espacios de formación para los jóvenes. Las Hermanas de la Caridad, en donde yo estuve como aspirante también, la formación era fundamental. Y por ahí entonces estuvimos nosotros viendo las necesidades reales del momento, de ese tiempo, sin desprendernos de los documentos actuales de esa época. Por eso decimos siempre, somos frutos del Vaticano II, con todo lo que significa vivir también eso en todo el mundo y América Latina. Había muchos documentos muy importantes que nosotros... Sí, en América Latina creo que ya se tenía el documento de Medellín, sí. En el que es del 68, si no estoy equivocado. Así mismo, sí. Y ahí ya Medellín fue una verdadera revolución, y revolución dentro de la iglesia estoy hablando, pero que también tenía sus repercusiones en otro aspecto hacia la sociedad. El documento de Medellín es realmente un documento al que hay que volver probablemente. Y cuando estaba mencionando la liturgia, muchos jóvenes, yo mismo, ya no, porque cuando tomé conciencia, ya el Concilio Vaticano II había terminado y comenzaban las reformas. Algo recuerdo todavía de las misas en latín, de espaldas al pueblo, y todo lo que implicaba eso, ¿verdad? Así es que ya hablaremos de eso y más después de la pausa. Me gustaría ya instalar que hablemos un poco de los fundadores, qué pasó, cómo fue gestándose esa idea y finalmente cómo se concretó. Vamos a una pausa y enseguida retornamos con los 50 años de la Congregación Vida Evangélica. En este segundo domingo de Pascua, domingo de la Divina Misericordia, estamos hablando de los 50 años de la fundación de una congregación nacida en Paraguay para responder a la iglesia en Paraguay y su contexto en ese momento, y que quiere seguir en ese camino. Se denomina la Congregación Vida Evangélica, 50 años de su fundación, que se va a recordar el próximo 22 de abril. Están con nosotros la hermana Angélica Gavilán Ocampos, que es la actual superiora general de la congregación, y la hermana Petrona Benítez Frutos, también anteriormente fue superiora general de la congregación, y ambas son de las primeras, el primer grupo de religiosas, del primer núcleo de religiosas de esta congregación. O sea, están 50 años, están cumpliendo 50 años de consagración también ellas en breve, ¿verdad? Hablábamos del tema de los fundadores. Hablemos un poco de quién fue la hermana Antonina Gañón y quién fue el padre Raimundo Roy. Ustedes dicen que nacieron bajo el amparo y reparo de la parroquia San Cristóbal, aquí del barrio muy cercano, ¿verdad? Cuéntenos sobre los fundadores, hermana Petrona. Sí, para comenzar a hablar de eso, en la parroquia San Cristóbal llegaron primeramente los sacerdotes diocesanos de Quebec, alrededor de 60, 62 por allí.
Y después de llegar los sacerdotes vieron la realidad y se dieron cuenta que sería muy bueno que también vengan religiosas de Quebec para trabajar. Entonces llegaron primeramente las hermanas agustinas de la Misericordia de Jesús. Ellos se abocaron a trabajar en la parte de salud y muchos otros servicios, pero ellos comenzaron. Una clínica se llamaba aquel entonces Notre Dame y ahora es el hospital universitario, ¿verdad? Y entonces después de que hayan llegado las hermanas agustinas, el año siguiente ya llegó también otra congregación de las hermanas de la Caridad de Quebec. Todos son de Quebec, los sacerdotes de Quebec, la hermana agustina de Quebec y también las hermanas de la Caridad de Quebec. Y entonces comenzaron a formar un gran equipo de trabajo. Ellos son personas que muy trabajadoras y muy atentos a la realidad. Y la hermana Antonina Gañó, que es nuestra fundadora, es de las hermanas agustinas de la Misericordia de Jesús. Ella era del grupo del hospital universitario, que en aquel entonces era Notre Dame. Y el padre Raimundo es un sacerdote diocesano, él no es religioso. Y entonces, pero se trabajó muy bien con él también, porque en la formación todos estuvimos. Y otra cosa, el 22 de abril de 1973, fuimos 4 las primeras religiosas que hemos hecho nuestra primera profesión religiosa en San Cristóbal. Estuvo caminando ya con nosotros el monseñor Ismael Rolón, muy de cerca, con su anuencia. Nosotros hemos llegado a hacer este paso, ¿verdad? Él estuvo muy de cerca con nosotros, con la experiencia, con los fundadores, la hermana Antonina, el padre Raimundo. Y entonces se concretó la idea de que surja una congregación paraguaya religiosa en la Arquidiócesis de Asunción, concretamente en la parroquia San Cristóbal. La hermana Fanny, la hermana Fidencia Villalba, es una de las del equipo, vamos a decir, una de las primeras. Ella es concesionera y ella era aspirante de las hermanas agustinas de la Misericordia de Jesús. Y yo estaba con las hermanas de la Caridad de Quebec, que tienen el colegio San Cristóbal, ¿verdad? Yo estuve ahí concretamente con las hermanas de la Caridad de Quebec. Así que éramos grupos de jóvenes como aspirantes tanto de las agustinas como también de la Caridad de Quebec. Pero juntas nos hemos formado en jornadas, retiros, formaciones que se necesitaba. Todas las jóvenes ahí estuvimos para la formación. Y cuando se estaba clarificando la situación, nos encontramos que queríamos ser todas religiosas. Y con el objetivo también, como explicó la hermana Angélica, trabajar en la evangelización. Coincidíamos tanto que queríamos consagrar nuestra vida y también queríamos trabajar en la evangelización, estar concretamente en un servicio en la iglesia. Y después tuvimos un retiro, y en ese retiro con las jóvenes, con la ayuda de los futuros formadores también, fundadores, 4 hemos hecho el paso, que queríamos ser religiosas. Entonces, desde estaban ahí, más chicas. Simona también, ¿verdad? Y entonces del grupo ese éramos 4 lo que nosotros hemos decidido de dar este paso. Y ahí con Monseñor Rolón y todos, también el que nos daba el retiro era el padre Giacomuzzi, el salesiano. Él nos preparó para un retiro de 8 días, para hacer mejor nuestro discernimiento, darle el paso. Y se fijó la primera profesión religiosa en la misa celebrada en la parroquia San Cristóbal. Presente estaba el monseñor Ismael Rolón, también estaba el padre Juan Carlos Camusi, como caminó también con nosotros, y el padre Raimundo. Entonces ahí en la foto van a encontrar ahora después la primera profesión. Y entonces somos 4. La primera religiosa, la Zenaida Recalde es de La Colmena, la hermana María Fidencia es de Concepción, yo soy de San José de los Arrochos y la hermana Angélica es de Paraguarí, Cerro León. Así que de distintos lugares. Hemos coincidido con el ideal, un ideal que caló profundamente en nosotros
hasta ahora. Eso no se borra y no, creo que no se va a borrar a los 50 años. ¿Cómo después de los 50 años se borra? Cuando la hermana Petrona menciona, van a ver las fotos, ella alude a este libro. Sí. Que no van a tener todo. Que van a contarnos, la hermana Angélica, sobre este libro, que es muy linda la edición, muy buena la edición, Memoria Histórica de la Congregación Vida Evangélica. Contanos un poco de este libro, hermana Angélica. Bueno, hay un primer libro nuestro que es de los 20 años de Vida Evangélica. En realidad todas esas cosas, la hermana Antonina cuidaba mucho el archivo, la parte histórica, y nosotros eso asumimos y retomamos. Entonces dijimos, con los 50 años tenemos que escribir también. Hemos pedido la ayuda de la historiadora doctora Diana Durán, que nos ayudó. Y en realidad hicimos juntas prácticamente este libro. Fuimos viendo cada parte, de tal modo que nosotras nos sintamos identificadas con el libro. Y así está, casi en todas sus partes ese libro, y recoge todo el caminar de vida evangélica. Nosotros, nuestra primera misión que tuvimos fue en la parroquia San Pedro y San Pablo, de republicano, cuando eso era un lugar difícil, republicano. Incluso se decía, tenía una fama de mucha agresividad, de mucha violencia, pero fue nuestra primera misión. Estuvimos muy contentas allí, es una parroquia que hemos amado mucho, es una parroquia con mucha participación eclesial y mucho amor a su iglesia. De allí, incluso estando allí, a La Colmena, primer lugar en el interior, supliendo un poco a los padres redentoristas que trabajaron maravillosamente bien esa comunidad y preparando sus salidas. Entonces cuando nosotros llegamos y asumimos, había comunidades formadas con coordinadores. Entonces nosotros asumimos ese trabajo, por supuesto con la orientación del obispo, Monseñor Ángel H. Duarte entonces, y luego le suplió Monseñor Yegros, Celso Yegros Tigarribia, con quien también hemos trabajado sin dificultad alguna, incluso con mucho gusto, durante toda nuestra estadía. Tuvimos que dejar lastimosamente ese lugar de misión por querer responder al llamado de la iglesia en aquel entonces, abrirnos a la misión adyentes. Y mientras pensábamos, una de las hermanas canadienses le comentó a su obispo de Resistencia, Monseñor Juan Carmelo Jaquinta, que era contemporáneo de Monseñor Livieres, nuestro deseo, él enseguida nos invitó a ir a su diócesis. Y dijo, yo les ofrezco el lugar más pobre de mi diócesis, el cariño de esa gente buena, y por más que el mío no sea tan bueno como el de ellos, le ofrezco mi afecto. Bueno, nos conquistó, así es que fuimos a ese lugar, el primer lugar de misión, Charaday, Resistencia, Argentina. Creo que estuvieron en otros países también. Sí, y de Charaday pasamos a la ciudad de Resistencia, donde estuvimos 22 años, y en la diócesis de Copiapó, Caldera, Chile, que es también un lugar desértico y también así un lugar de mucha necesidad. Esos son los lugares de misión que estuvimos fuera del país. Ahora bien, nos quedan 2 minutos de programa. ¿Cuáles son, qué van a hacer el 22? ¿Cuál es un poco el presente y el futuro en el sentido de cómo sienten la congregación hoy ustedes, hermana Petrona? Y estamos hace 4 años que estamos pensando, ¿verdad?, celebrar los 50 años. Ahora tenemos siempre un asesor. El primer asesor nuestro era el padre Ramón Juste, jesuita, porque nosotros tenemos un patrón que es San Roque González de Santa Cruz, por lo tanto tenemos la espiritualidad de la congregación jesuita. Nuestra espiritualidad es liberadora, misionera, ignaciana. Entonces ahora está con nosotros otro jesuita, el padre Hugo Maidana, caminando. Y entonces nosotros estamos preparando, ¿verdad? El 22 de abril va a ser en la parroquia San Cristóbal, en la misa a las 19 horas. Y al día siguiente, el domingo 23 de abril, estaremos en la Basílica de Cacupé, ¿verdad? Que nosotros, como la Virgen de Cacupé es nuestra madre, entonces queremos estar allá presentes también con esta misa de acción de gracias por los 50 años. Y además la gente ahí nos va a acompañar desde su casa, donde suelen ver el programa de domingo de la misa a las 7 de la mañana.
Así que ese es el programa concretamente. Y justamente tenemos esa celebración en Caacupé para poder llegar a todas las personas y los lugares de misión donde estuvimos, porque nuestra celebración se va a centrar en lo eucarístico, netamente, ¿sí? Y de cara al futuro, bueno, aguardamos que podamos crecer, porque hubo compañeras que fallecieron, otras que se retiraron, otras que están con problemas de salud, pero esperamos que podamos avanzar y permanecer a través del tiempo. Decían siempre los fundadores de las congregaciones, sí, es obra de Dios, sí, ir adelante, ¿verdad? Así mismo. De que es obra de Dios, ¿verdad? Pero Dios también dice cuándo comienza, cuándo termina. Así mismo. Y sobre todo también en general la crisis vocacional para las congregaciones religiosas tradicionales, sobre todo, es grande. Y ahora sé que están viviendo experiencias intercongregacionales, trabajar en conjunto. Eso desafía también a la vida religiosa en Paraguay, y Vida Evangélica está sumergida también en ese desafío, ¿verdad? Así es que felicidades por los 50 años, hermana Angélica, hermana Petrona, a todos los amigos y amigas de la Congregación Vida Evangélica. Recordamos al querido Monseñor Ismael Rolón Silvero, gran arzobispo de Asunción, que acompañó la fundación de esta congregación. Y bueno, felicidades y muchas bendiciones. A la teleaudiencia también, que tenga un muy feliz domingo de Pascua.